Somos hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre del Señor. Es un privilegio enorme el poder estar nuevamente con ustedes. Como saben, nuestro pastor está de viaje en Chimbote. Está visitando a nuestros hermanos de la iglesia de Chimbote. Ellos ya durante un tiempo, a raíz de que el pastor tuvo que viajar a Corea, pastor de Chimbote, bueno, han estado un poco solos, así que el pastor está acompañándolos allá. Oremos mucho también por nuestros hermanos de Chimbote, mis hermanos, para que el Señor los fortalezca y la obra del Señor siga creciendo. Y agradezco mucho al Señor por poder estar con ustedes hoy, mis hermanos, para poder compartir la palabra del Señor. Y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esta mañana y sea la palabra del Señor quien nos hable. Señor fiel y poderoso, Padre eterno, te damos gloria, honra. Todo el poder es tuyo, Señor, y tú eres digno de toda oración. Solo tú eres santo y no hay nadie como tú, oh Señor. Padre, gracias por tu misericordia y el amor tan grande que nos muestras cada día. Y gracias por el privilegio de ser tus hijos y de hoy poder estar delante de ti congregando en tu casa, Señor. Gracias porque nos has traído, Señor, con bien y nos permite servirte. Rogamos también por pastor que tú lo utilices allá en Chimbote. Y rogamos por nuestros hermanos, Señor, allá en la iglesia de Chimbote, que tú fortalezcas su fe, Señor, y que tú permitas que ellos sigan creciendo, Señor, en la gracia y el conocimiento en Cristo Jesús, y pueda afirmarse, Señor, tu obra también. Te rogamos por nuestros demás hermanos, Señor, alrededor del Perú, las iglesias donde se está predicando también tu palabra, Señor. Que tu nombre sea glorificado siempre, Señor, y que tu reino siga extendiéndose, Señor, hasta tu venida. Rogamos, Señor, tu guía hoy también a través de la palabra, y te agradecemos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros y en medio de tu pueblo. Háblanos hoy, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y guíanos tú hoy a través de la palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos, oh Señor, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Como saben, es la primera vez que me toca compartir en un mes 2 veces seguidas, pero dado la situación que el pastor tuvo que viajar, en realidad este es un privilegio muy grande. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando juntos el pasaje que habíamos estado viendo hace 2 semanas que estuvimos juntos. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13 en nuestras Biblias. Así que por favor, vamos al libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Si tienen sus Biblias, por favor, ahí. Vamos todos juntos al libro de Mateo, el capítulo 13. Y vamos a poner ahí una guía porque vamos a estar volviendo a este texto, a este capítulo durante esta mañana. Mateo capítulo 13. Y como recordaremos un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada, estamos viendo el tema de acerca de las parábolas del Señor Jesús. Un grupo de parábolas que nuestro Señor Jesucristo empieza a contar en el capítulo 13 de Mateo. No son todas las parábolas que contó el Señor Jesucristo, pero estas son parábolas que están relacionadas unos con otras y las cuenta en un momento bastante especial, ¿no? Llega un momento en el cual Él cuenta unas parábolas a toda la multitud y luego agarra solamente a sus discípulos, a aquellos que le seguían, y les cuenta otro tipo de parábolas. Ahora estamos viendo estas parábolas, las cuales él cuenta solamente a sus discípulos. Y la semana pasada, como habíamos estado viendo en el texto de Mateo, habíamos visto que el Señor dijo, no, bienaventurados ustedes porque ven y porque oyen, y porque ustedes realmente están delante del Señor, no escuchando la palabra, ¿no? Porque muchos desearon escuchar esto y ustedes pueden oírlo, no de la boca del mismo Señor. Y la semana pasada estuvimos viendo sobre la parábola del trigo y la cizaña y estuvimos aprendiendo algunas cosas básicas con respecto a esta parábola. Estuvimos viendo que quien era el dueño del mundo y a quien le pertenece el mundo es el Señor, y el Señor Cristo Jesús es quien planta la buena semilla. Estuvimos viendo también que Satanás es quien planta la mala semilla, pero sin embargo que Dios nos ha puesto a nosotros como esa buena semilla en este mundo con un propósito para llevar mucho fruto, y la cizaña nunca va a prevalecer contra el trigo. Y esto es algo que nos enseña esta parábola y que el Señor Jesucristo nos muestra. Y ahora vamos a seguir avanzando y vamos a ir a la siguiente parábola. Y esta parábola la cuenta Jesús después de cantar la parábola de la cizaña, y lleva nuevamente a su grupo, a su círculo íntimo, a los discípulos, y empieza a compartir con ellos. Y esta parábola la vamos a encontrar en el libro de Mateo capítulo 13, del versículo 31 al 32.
Quizás otra de las parábolas de Jesús más conocidas o que hayamos escuchado más comúnmente. Y hoy vamos a meditar con respecto a esta parábola. Realmente, cuando uno está sirviendo al Señor y está en el área del servicio cristiano, y cuando uno viene a los pies del Señor Jesucristo, y cuando uno sirve a Cristo, realmente hay un gozo enorme en el poder seguir al Señor, pero al mismo tiempo hay una lucha muy fuerte. Todo a nuestro alrededor puede ponerse en nuestra contra porque realmente entramos en una batalla y entramos en una lucha espiritual. Hemos pasado, como dice la palabra, de las tinieblas a la luz. Uno a veces pensara que en el momento en que uno viene a Cristo, como que todo cambia así de repente y ya uno empieza a andar en santidad y todas las cosas se arreglan. Pero sin embargo, cuando uno viene a Cristo se da cuenta de que no, es un proceso. Dios empieza a moldear nuestra vida y es más que cuando uno viene a Cristo se da cuenta de que hay una lucha más fuerte. Ya no solamente tú estás ahí, sino que ahora Satanás está contra ti, el mundo está contra ti y tu misma carne está contra ti y uno está luchando. Y muchas veces, mientras uno avanza en la fe y uno avanza en el camino del Señor, siente ese deseo de desanimarse y dejar todo atrás, ¿no? Y flaquear porque ve que las circunstancias se ponen muy difíciles a nuestro alrededor. Y pareciera que los problemas, pareciera que las cosas que están en contra nuestra son demasiado grandes y no podemos hacer nada. ¿Cuántos no se han sentido así en su vida cristiana? Y es algo natural. Y es por eso que el Señor Jesús trae a su grupo pequeño y a ese grupo pequeño de los discípulos empieza a hablarles, dejando a las multitudes, Él les habla esta parábola. Y les cuenta esta parábola para representar lo que es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Para representar y para abrir los ojos de ellos y para que les ayude a comprender cuál es la naturaleza de este reino que el Señor había venido a traer y que el Señor estaba trayendo y este reino que estaba en la tierra, que el reino de los cielos se ha acercado, como dice su palabra. Y es aquí donde el Señor los trae y está con ellos y les cuenta esta parábola de la semilla de mostaza. Y esto era muy importante porque si nos ponemos en el lugar también de los discípulos, en el lugar de los apóstoles, quizás durante mucho tiempo cuando uno lee la escritura, ustedes se van a dar cuenta de algo. Ellos estuvieron muy tentados en cuestionar muchas veces acerca de Jesús, ¿no? Ellos estuvieron muy tentados en estar seguros si realmente Él era el Mesías, no si realmente el Señor Jesucristo era el Mesías, el que había de venir. Y muchos de los que estaban siguiendo y los que estaban a su alrededor fueron tentados de esto, de saber si realmente Él era el Mesías. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a Lucas el capítulo 7. Lucas el capítulo 7. Y entramos al versículo 20. Acá hay una situación bastante interesante. ¿Recuerdan que hablamos cuando nos tocó compartir y justo mencionábamos un poco a Juan el Bautista, de que entre todos los hombres nacido de mujer, él había sido el más grande porque él tenía ese privilegio de haber preparado el camino del Señor, lo que todos los profetas habían esperado? Pero ahora vemos a este mismo Juan el Bautista haciendo una pregunta. Y miren la pregunta que él manda hacer al Señor Jesús. Lucas capítulo 7, versículo 20. Dice la palabra del Señor: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esta es una pregunta bastante importante, ¿no? Y uno dice, ¿por qué Juan el Bautista, este mismo hombre, que hasta hace un tiempo estaba diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hasta hace un tiempo había estado ahí diciendo, yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, ahora estaba preguntando, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar algún otro? Juan el Bautista en este momento estaba en la cárcel encarcelado por Herodes. Juan el Bautista en este momento, siendo un Juan el Bautista, ese gran hombre de Dios, sabía que en cualquier momento le iban a quitar la vida. Y Juan el Bautista, como todo fiel judío, quizás estaba esperando esa promesa de que iba a venir ese Mesías redentor, que iba a derrotar la maldad y que iba a derrotar por completo el poder romano, la tiranía, y que iba a traer esa paz perdurable. Él estaba esperando y esa promesa era una promesa real. Pero sin embargo, él se veía ahora, siendo Juan el Bautista, abrumado porque estaba encerrado en una cárcel esperando su muerte. ¿Y por qué estaba encerrado en una cárcel? Por decir la verdad. Por proclamarle a Herodes la verdad.
y él se veía ahora encerrado. Ahora, mis hermanos, este corazón quizás no era solamente en Juan el Bautista, sino también en los discípulos. Imagínense ustedes, veían a Jesús y veían que Jesús predicaba, pero ellos esperaban quizás que ya la venida del reino venga con todo poder y él derroque a los poderes romanos y derroque toda la maldad y acabe con toda la injusticia, pero lo veían a él humilde predicando, ¿no? Y ellos cuestionaban y veían a su alrededor, ¿por qué, por ejemplo, Roma sigue oprimiéndonos? ¿Por qué, por ejemplo, sigue esta maldad aquí a nuestro alrededor? Y esto mismo era el corazón que había en Juan el Bautista. Y este mismo corazón puede también venir a nosotros. ¿Cuántas veces vemos a nuestro alrededor la adversidad, el sufrimiento y la lucha y uno siente como, Señor, ¿en qué momento? Y la pregunta, ¿no? ¿Eres tú o tenemos que esperar a algún otro? Y es en ese momento en que el Señor llama a sus discípulos y les cuenta esta parábola para abrir sus ojos, para mostrarles realmente lo que estaba sucediendo. Y vamos a leer este versículo, mis hermanos, que está aquí en el libro de Mateo, volviendo a Mateo capítulo 13, y es una parábola bastante corta. Dice la palabra del Señor. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Pareciera algo bastante sencillo, pero el Señor Jesús en esa circunstancia les dice, ¿saben una cosa ustedes? El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Para ellos que estaban en ese momento en el tiempo de Medio Oriente era muy común utilizar la mostaza. Es más, la mostaza era una hierba y tanto la hierba como las semillas eran utilizadas por la gente de ese tiempo. Era muy común encontrar la mostaza en cualquier casa de ese lugar de Palestina, ¿no? Porque las mujeres lo utilizaban tanto para la cocina como también se utilizaba para la medicina, ¿no? Se lo utilizaba por ciertas propiedades medicinales que tenía. De hecho, hasta el día de hoy aún se lo utiliza, ¿no? Y era algo que la gente generalmente tenía en casa como algo muy común, ¿no? La semilla de mostaza. Y él les dice, ¿ustedes han visto esa semilla de mostaza? El reino de los cielos es semejante a un hombre que va y planta la semilla de mostaza. Y cuando uno ve la semilla de mostaza, mis hermanos, quizás ustedes ya han visto esto mucho tiempo porque se utiliza también esta analogía para hablar sobre la fe. La semilla de mostaza es un grano bastante pequeñito. No es una semilla grande, sino que es un grano bastante chiquito que, como pueden ver en la imagen, puede caber ahí en el dedo, ¿no? Es una planta bastante pequeñita. Y dice el Señor Jesús, ¿no? Esta semilla de mostaza, el reino de los cielos es igual que esta semilla de mostaza. El reino de los cielos es así como esa semilla que ustedes pueden ver que es bastante pequeñita. Y ustedes pueden sentir que es algo bastante insignificante. Y pueden sentir que es algo que aparentemente no tuviera valor ni relevancia. Pero el reino de los cielos es así. Esta semilla pequeña es plantada, ¿no? Viene un hombre y planta esta semilla. Planta esta semilla. ¿Quién es aquel que planta la semilla de mostaza? Esta semilla pequeña e insignificante. Ya lo vimos en la parábola anterior. ¿Es el Señor Jesús. El Señor Jesús planta esta semilla de mostaza, ¿no? Y este es el dueño del campo, ¿no? Este es aquel que va a venir un día en el día de la siega, ¿no? Es el mismo Señor Jesucristo que también planta esta semilla de mostaza, esta semilla insignificante, ¿no? Esta semilla que aparentemente es pequeña y esta semilla que comparándola quizás con otras semillas no tiene ningún tamaño ni ninguna relevancia. Esta es la semilla que planta, ¿no? El sembrador de la semilla de mostaza. Y miren lo que dice en el siguiente versículo, el versículo 32. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Ustedes han visto esa pequeña semilla, ¿verdad? De repente, cuando esta semilla crece, hasta las aves hacen nido en sus ramas, en este arbusto. Y esta semilla va a llegar al momento en el cual va a crecer. ¿Qué está enfatizando Jesús en esta historia, no? Es muy similar a lo que está hablando hace un tiempo en la parábola anterior, de que primero no debemos juzgar por las apariencias. Nosotros podemos ver este mundo y nosotros a nuestra mirada, a nuestros ojos, en este mundo las cosas pueden parecer de una forma. Pero nosotros no podemos ver el mundo tal como lo ve Dios.
El que tiene la última palabra o el que realmente ve este mundo como realmente es Dios. Y Dios va a venir a juzgar este mundo. Ustedes ahorita están viendo a través de las apariencias lo que les parece. Hay cosas que a ustedes les parece grande, hay cosas que a ustedes les parece poderoso, hay cosas que a ustedes les parece que nunca va a terminar o que nunca va a pasar, pero no así para Dios. Dios es el dueño del campo. Él es el que siembra la semilla. Él es el Señor. Y esto es algo que no debemos olvidar. No nos equivoquemos, mis hermanos. Nosotros podemos ver las cosas con nuestros ojos, pero Dios ve las cosas de una manera completamente distinta. Y esto es algo muy importante que el Señor nos está diciendo. El Señor Jesucristo se para frente a ellos y es como que les dijera, ustedes pueden ver quizás a Roma o pueden ver a los imperios de este mundo, ¿no? Y ustedes pueden ver, discípulos, que yo no vengo con espada, ni con ejército, ni con caballo, ni tampoco vengo yo como un rey, ni tampoco vengo a gobernar. No piensen que porque yo no he venido con esa fuerza humana y con esa violencia, yo no soy el redentor de la raza humana. Ustedes quizás pueden ver esto y en su manera de pensar pueden creer que las cosas se tienen que hacer de una manera, pero nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, ni nuestros caminos como sus caminos. Como decía el profeta, ¿no? Como es tan alto los cielos y la tierra, así son nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Hay una separación muy grande y hay algo que a veces nosotros no podemos ver ni entender. Y el Señor Jesucristo les estaba mostrando esto a sus discípulos, ¿no? Es como una semilla de mostaza, miren, que crece. Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra y crece. No menosprecien esos pequeños comienzos. No menosprecien lo que ustedes pueden ver a su alrededor. Si Dios es con nosotros, mis hermanos, ¿quién contra nosotros? No podemos engañarnos por ese origen humilde. Tú puedes ver quizás hay una semilla de mostaza. Tú puedes ver ahí quizás la más insignificante de las semillas, pero tú no sabes lo que esa insignificante semilla puede hacer en las manos de Dios, en las manos del buen pastor. Quizás actualmente lo que los discípulos veían y lo único que podían ver sus ojos era la oposición de los judíos, de los maestros de la ley, de Roma, todo el mundo puesto en contra suya. Quizás era lo único que podían ver. Y veían al Señor y quizás se preguntaban, Señor, mira, las multitudes te siguen, ¿por qué no llamas a toda la gente y tomamos Jerusalén de una vez? ¿Por qué no llamas a toda la gente que te sigue y vencemos al imperio romano? Quizás ellos se preguntaban, ¿no? Y como ellos decían, Señor, ¿cuándo va a venir tu reino? ¿Cuándo te vas a sentar en su trono? Quizás esa era la idea que ellos tenían, la idea de ese reino, ¿no? Aplastando todo. Y un reino grande con poder que ellos veían, ¿no? Y que ellos tenían esa idea. Pero Jesús viene y dice, no, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza que está siendo sembrada. Y Jesús empieza a contarles esta parábola, ¿no? Y les dice, y esta semilla, este reino, es como un arbusto que va a crecer así pequeño, y en él aún las aves van a anidar y va a guardar a todo lo que está a su alrededor. Ahora, poniéndonos a pensar un poquito en quiénes eran sus discípulos, recuerden que sus discípulos eran judíos. Ellos eran judíos. Y ellos, como buenos judíos, estaban muy relacionados con la palabra de Dios. Ellos, como buenos judíos, estaban muy relacionados con lo que el Antiguo Testamento decía. Y cuando Jesús hablaba de reino, ellos también estaban muy relacionados con las ideas de reino que había en el Antiguo Testamento. Y ahora, no es casualidad que cuando el Señor Jesucristo enseña acerca del reino de Dios, lo compare con una semilla. Lo compare con una semilla de un arbusto, un árbol que crece. No es casualidad. ¿Y esto por qué? Cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que en la palabra de Dios continuamente los reinos o el poder son comparados siempre con un árbol. ¿Recuerdan al pueblo de Israel cómo se le comparaba en el Antiguo Testamento? Con el olivo y con la vid. ¿Recuerdan eso en el Antiguo Testamento? Cuando vamos a ver más adelante y en los profetas, a Jesús es el retoño de Isaí. Él también es mostrado como un retoño. Y este paralelo que estábamos viendo acá, estas palabras de que las aves vienen y se cobijan sobre este árbol, en realidad tiene un paralelo con una historia del Antiguo Testamento que quizás los discípulos pudieron conectar. Este tiene un paralelo
literal de un árbol sobre el cual se acogen las aves y se acogen las bestias del campo, tiene un paralelo con una historia que está en el Antiguo Testamento, que ustedes ya recuerdan cuál es la historia, algunos que han leído la palabra de Dios. Está en el libro de Daniel, el capítulo 4. Así que vamos a Daniel capítulo 4. Y aquí podemos ver un paralelo con la historia que está contando el Señor Jesucristo. Daniel capítulo 4 en el Antiguo Testamento, en los profetas después de Ezequiel. Daniel el capítulo 4, uno de los pasajes quizás también para aquellos que ya tengan cierta lectura bíblica bastante conocido. Daniel capítulo 4. Y aquí vamos a ver acerca de otro árbol. Y este árbol es un árbol grande, frondoso. Es un árbol inmenso que, como dice el texto, se extendía hacia el cielo. ¿Qué árbol era este? Lo que había pasado aquí en este texto de Daniel, quizás ustedes ya lo han escuchado, nos encontramos a Daniel cuando habían sido llevados al exilio por Babilonia. Babilonia era el imperio más grande de la tierra en ese momento, y Babilonia una representación de todos los imperios del mundo y del poder de este mundo. Y ese poder y esa representación del poder de todo el mundo y todos los reinos del mundo estaba representado en un hombre. Su nombre era Nabucodonosor. Este hombre un día está delante y de repente tiene un sueño. Un sueño que nadie le pudo interpretar y un sueño que realmente lo mantuvo turbado. Y vemos el capítulo 4, el versículo 10, dice la palabra del Señor. Estos fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, dice Nabucodonosor. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Y dice, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves que están en sus ramas. ¿Qué simbolizaba este sueño? Este sueño es un símbolo de Nabucodonosor mismo. Este árbol representaba a este rey, los reinos de este mundo y su grandeza. Representaba al gobierno de este mundo encabezado por Nabucodonosor y toda su grandeza. Y estaba simbolizado por un árbol. Pero también dice que este árbol grande iba a ser cortado por Dios y este árbol iba a caer en tierra. Que Dios iba a cortar este árbol, el más grande, que Dios iba a humillar, en otras palabras, al rey más grande de la tierra y a todos los reinos de la tierra. Eso es lo que significaba. Y miren lo que sucedió, exactamente tal como dice el texto cuando nos vamos a Daniel 4 y nos vamos ya al versículo 29. Miren lo que pasa aquí con este hombre, ¿no? Nabucodonosor nuevamente. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, este era Nabucodonosor, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de un ave. ¿Qué es lo que sucede acá, mis hermanos, si se dan cuenta? En ese momento en el cual Nabucodonosor se exalta más y llega con todo el orgullo y ve todo el poderío que le había sido dado, Nabucodonosor, rey de reyes, estaba ahí mirando todo el poderío que tenía en la Gran Babilonia,
todos los reinos que había conquistado, todo el poder que había en él y todo su gobierno. Y cuando él se enaltece más, y cuando él está enaltecido, de repente el Señor viene y lo humilla. Y le dice: Nabucodonosor, de ti te será quitado el reino, porque Dios es quien da el reino a quien quiere, y a quien quiere se lo quita. A él pertenecen los reinos de la tierra. A él es el único que pertenece el poder. Y este hombre termina humillado hasta que 7 años después, como vemos acá en el texto, 7 años después de estar con las bestias, y literalmente estaba loco, como un animal comiendo en el campo pasto, como si fuera una vaca, estaba ahí, y de repente vemos ya más adelante que Daniel exclama, ¿no? Que él exclama. En el versículo 34 al 37 vemos que pasa algo. Dice: y al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y dice: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos estado viendo? Acá hay unas palabras claves que tenemos que ver. La primera palabra que quizás podemos entender como una palabra clave que se repite mucho es el crecer, fuerza, poder, grandeza, majestad, soberbia y humillar. Estas son palabras claves que podemos ver en esta historia. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, no? En el libro, en el capítulo 4 de Daniel, vamos a encontrar una progresión que se encuentra muchas veces en la Biblia y muchas veces en el actuar de Dios con este mundo. Esa progresión de menor a mayor, de mayor a menor, de pequeño a grande, de grande a pequeño. ¿Y por qué estas progresiones aparecen aquí? ¿Por qué se ve esto en esta historia? Porque estas progresiones en sí mismas contienen un gran principio bíblico. Hay un gran principio bíblico que estaba acá, que se ve en la parábola de la semilla de mostaza, que los discípulos tenían que aprender y que nosotros tenemos que aprender. Y eso lo podemos ver en el libro de Proverbios, capítulo 16, el versículo 18. Proverbios, capítulo 16, el versículo 18. Un proverbio que nunca se debe olvidar y que nunca debemos olvidar en nuestras vidas, mis hermanos, porque esta progresión siempre se va a cumplir aún en la vida de los creyentes y de aquellos que el Señor está moldeando. Y es una progresión que es muy importante y un principio que tenemos que aprender en nuestra vida. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlos juntos, por favor, los que hemos encontrado. Dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No olvidemos, mis hermanos, que esto es algo que siempre va a suceder. Antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia siempre precede al quebrantamiento. Uno puede estar exaltado y exaltarse a sí mismo, pero el paso que va a seguir a eso es el quebrantamiento. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y asimismo, ese principio se une con otro principio que lo vamos a ver en Lucas capítulo 14, en el Nuevo Testamento, el versículo 11. Un versículo que quizás ya han escuchado muchos y muchas veces se les han repetido y se nos repite muchas veces, pero es algo muy importante. Lucas capítulo 14, versículo 11. Lucas capítulo 14, versículo 11. Vamos a leerlo juntos también los que han encontrado la palabra. Dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. ¿Quién es el único a quien le pertenece toda la gloria, toda la honra y todo el poder? Es Él, es el Señor. Y dice la Biblia que ante Él se doblará toda rodilla. Cuando vemos este pasaje de Daniel capítulo 4, el Señor está dejando claro este principio. De verdad, yo humillo a quien se enaltece. Y un principio también que está acá, que está también contenido en estas parábolas. El Señor, mis hermanos, es el dueño del mundo, tal como vimos en la parábola del trigo y la cizaña. Él es el Señor de este mundo, el Señor de esta tierra. Y Él da autoridad a quien Él quiere. El reino y el poder y todo lo que está sucediendo en este mundo está bajo el control y bajo la mano ¿de quién? De Dios. Y eso es algo que uno nunca debe olvidar. Los discípulos quizás estaban ahí mirando a su alrededor y miraban las dificultades, pero no se daban cuenta del árbol de Nabucodonosor. Ustedes ya lo han visto. ¿Quién tiene dominio sobre los reinos de esta tierra? ¿Quién tiene dominio sobre todo lo que pasa en este mundo? Soy yo. ¿No se dan cuenta que se enaltecía este hombre y se llenaba de orgullo y sin embargo fue humillado por la mano de Dios? Aquel que se quiere hacer grande. Entiendan ustedes, mis hermanos, el reino de los cielos no es así. El reino de los cielos lo van a comparar con una semilla de mostaza. La más pequeña entre las semillas, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos y el reino de este mundo es un contraste. Tú puedes ver un contraste entre el reino de los cielos y el reino de este mundo. Uno se preguntaría, ¿por qué Jesucristo no utiliza otra figura o otro árbol para representar el reino de los cielos? Tú dirías, ¿por qué, Señor, no utilizaste mejor al cedro del Líbano, no? Mira que ese árbol es inmenso, o a un roble, o algún otro árbol que pareciera grande y fuerte. ¿Por qué escogiste un arbusto? Un arbusto. ¿Por qué escogiste la mostaza y no mostraste un árbol inmenso, un árbol grande? Tú podías hacerlo, Señor. No es tuyo el reino. Pero el Señor escoge un grano de mostaza y te dice, mira, tú vas a ver el reino de Dios y lo vas a ver como una semilla de mostaza. Y va a crecer como un arbusto de mostaza. Quizás para los hombres ellos van a preferir ver árboles grandes y cosas grandes, pero no te olvides que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. El reino de Dios, mi reino, como dijo el Señor Jesucristo, no es de este mundo. Y el reino de Dios no busca las cosas de este mundo. Hay un contraste muy grande que podemos encontrar entre el reino de Dios y el reino de este mundo, ¿no? Y aquí hay algunas diferencias, por ejemplo, que uno puede encontrar entre el reino de Dios y el reino de este mundo. El reino de Dios o el reino eterno está gobernado por Cristo y su palabra. Este mundo que podemos ver está gobernado por los poderes civiles y el mundo. En este mundo, en el reino de Dios, cuando uno va al reino de Dios, lo que prima, ¿qué es? La mansedumbre y la humildad. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero cuando tú vas a este mundo que está caído, lo que gobierna es el poder, el orgullo, y todo se resume en vanidad. Eso es lo que tenemos en este mundo. Todo es pasajero, al fin y al cabo. Todo el mundo busca orgullo, como dice, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vida, los placeres de este mundo. En eso se resume este mundo. Este mundo, el mundo del reino de Dios, cuando vamos al reino de Dios, vemos que está en las manos del Padre. Y se reconoce porque por su amor. Somos conocidos porque nos amamos los unos a los otros, por la justicia, por la fidelidad. Pero cuando vamos a este mundo, al reino de este mundo, vemos que este mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Y podemos verlo a nuestro alrededor. Se reconoce por la corrupción, siempre tratar de favorecer al otro, faltar a lo prometido. Este mundo está caído de esta forma. El reino eterno, el reino de los cielos, el reino de Dios es espiritual y está guiado por el amor y la santidad. Este mundo en realidad es impío, carnal y solo está centrado en las cosas materiales de este mundo. Al reino de Dios uno entra por nacer de nuevo. Al reino de Dios uno entra por nacer de nuevo. A este reino, el reino de este mundo, uno simplemente entra por un nacimiento natural. Y cuando uno viene al reino de Dios, uno es obediente a la ley de Cristo y da frutos de arrepentimiento. Pero sin embargo, cuando uno está en el reino de este mundo, uno simplemente obedece a las pasiones carnales y está, como dice la palabra, bajo la ley del pecado y de la muerte.
El que está en el reino de Dios rechaza las tentaciones del mundo, pero cuando tú estás en el reino de las tinieblas, vas a rechazar el evangelio, la cruz y repudiar a todos aquellos que siguen a Cristo. La pregunta es, ¿en qué reino te encuentras tú? Es una pregunta muy importante que tenemos nosotros. ¿Tú ya has pasado por la puerta, has nacido de nuevo y has venido al reino de Dios? ¿O aún sigues tras las vanidades de este mundo? ¿O aún seguimos viviendo y viendo el poder de este mundo? Y nuestros ojos sencillamente están centrados en las cosas de este mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mira tú, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Tú lo ves pequeño, tú lo ves humilde. Tú ves que quizás no tenga relevancia en el mundo para muchos, pero ese es mi reino. Y yo estoy sembrando ese reino y lo estoy sembrando acá. Tú quizás ahora me ves simplemente caminando el Señor Jesús. No me ves con el poder de los sacerdotes ni con el poder de Roma, pero el reino de los cielos es como un grano de mostaza. ¿Qué estamos siguiendo, mis hermanos? ¿Acaso estamos dejándonos llevar por la vista de nuestros ojos, por lo que sucede en este mundo? ¿O realmente estamos con los ojos de Dios sabiendo que Él es quien controla este mundo y Él ha decidido presentar a su reino como un simple grano de mostaza? El reino del hombre quizás quiera mostrarse con poder, con vanidad y con orgullo, pero Él prefirió ser manso y humilde de corazón. Y esto lo podemos ver, mis hermanos, claramente en toda parte de la palabra de Dios. A veces, en ese momento en el cual estaban con el Señor Jesucristo, pónganse a pensar un poco en cómo estaban los discípulos. Aparentemente, ante los ojos de los hombres, ellos estaban teniendo todas las de perder. Todas las de perder. A Jesucristo no lo querían ni las autoridades romanas, no lo querían ni los sacerdotes, aún su mismo pueblo lo rechazaba, los escribas, los fariseos lo rechazaban y todo se ponía en su contra. Repudiaban aún a sus discípulos y parecería que todo estaba contra ellos y parecería que los adversarios del Señor Jesucristo estaban ganando. Parecería que realmente ellos estaban perdiendo. Veían a la gente buena y a la gente que seguía al Señor y a la gente que se había entregado por la verdad, como Juan el Bautista, ahora encarcelados en una cárcel y esperando su muerte por el simple hecho de mantenerse fieles a Dios. ¿Qué dirían ellos? Este es el reino, es lo que tú ves y parece un grano de mostaza frente a todo lo que está a nuestro alrededor. Pero yo soy quien está sembrando esta semilla. Ustedes no olviden eso. Imagínense a los discípulos en el momento en el cual el Señor Jesucristo es arrestado y el Señor Jesucristo es llevado y colgado en una cruz. ¿Qué verían los discípulos en ese momento? Uno quizás pensaría, no, ellos se mantuvieron firmes, no dice la Biblia que se escondieron y todos lo dejaron. Solo a su pie de la cruz estaban las mujeres y Juan. Todo el resto, como dice la Escritura, herirá al pastor y huirán las... Tuvieron miedo. Ellos quizás en ese momento se sintieron insignificantes, se sintieron que no iban a poder con el poder de los judíos, no iban a poder con el poder de Roma, no iban a poder con este mundo. ¿Cómo es que hicieron esto con nuestro maestro? ¿Cómo es posible que haya el Señor Jesucristo muerto? Y cuando vemos aún en el camino de Maús, esos discípulos de Jesús que estaban yendo al camino de Maús, ellos decían, oh, ¿cómo es que falleció este gran profeta? Ustedes van a ver ahí las palabras del Señor Jesús cuando ven esa parte del camino de Maús. El Señor Jesús les habló duramente, ¿no? ¿Cómo es que ustedes son tan necios que no se dan cuenta lo que dijo la Escritura, que el Mesías tenía que padecer y que tenía que sufrir todas estas cosas? ¿Cómo es que ustedes son tan necios que no se dan cuenta? Y uno volvería nuevamente a las palabras de Jesús. ¿No se dan cuenta que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza? Ustedes ven insignificante. Vieron quizás a un crucificado. Pero ese crucificado es aquel que el Señor ha hecho Señor y Cristo, y ante Él se doblará toda rodilla. Y al tercer día con poder el Señor lo resucitó y Él vive hoy. Y esto es algo que no debemos olvidar, mis hermanos. Esto es algo que está aquí en la parábola de la semilla de mostaza. Y esto es algo, mis hermanos, que hemos visto en el reino de Dios durante toda la historia. ¿Cómo ha avanzado el reino de Dios, mis hermanos? ¿Acaso el reino de Dios o los medios que ha utilizado el Señor han sido los medios de este mundo? ¿Acaso el Señor ha utilizado el poder y lo grande de este mundo? No, el Señor ha utilizado todo como un grano de mostaza. La Biblia dice que lo vil y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio. El Señor no escogió lo más grande, sino lo más vil y lo más débil.
Cuando Él decide escoger un pueblo para sí, que le sea testimonio entre todas las naciones, Él dice, yo no los escogí a ustedes, le dice Israel, por ser el mayor pueblo de la tierra, sino porque ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, como una semilla de mostaza. ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor, mis hermanos? Es como una semilla de mostaza. El Señor decidió mostrar así su reino. ¿Quién era Jesús? Póngase a pensar. Humanamente, ¿quién era Jesús? Jesús era hijo de un carpintero en una nación sometida por un gobierno, y ni siquiera era gente que tenía riqueza, sino pobreza. Y es más, este Jesús, que supuestamente era el rey de los judíos, vino a nacer ¿en dónde? En un pesebre. Y cuando él está en su propia tierra, él dice, nadie es profeta en su propia tierra, porque ni aún su gente, la gente con la cual había crecido, creían que él era el Hijo de Dios. Y lo rechazaron. Y cuando uno ve humanamente, a este lo crucificó aún su mismo pueblo. Lo rechazaron. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué verías tú humanamente ahí? Humanamente tú dirías, este es un fracaso colosal. El hombre ni siquiera llegó a los 35 años y fue crucificado y muerto entre ladrones. Tú dirías ante tus ojos que este es un fracaso, pero tú no ves las cosas que Dios ve. Dios utilizó al Señor Jesucristo, quien era Dios mismo en carne, para redimir a este mundo y tomar nuestro lugar. Como una pequeña semilla de mostaza. Tú veías una pequeña semilla de mostaza, pero tú no veías lo que Dios podía hacer con esa semilla de mostaza. ¿Quiénes eran los apóstoles, mis hermanos? Pónganse a pensar, ¿cómo ha avanzado el reino de Dios? ¿Acaso el Señor Jesucristo escogió a sus apóstoles de entre los escribas? ¿Quizás de entre los fariseos? ¿Quizás de entre la gente rica y la gente culta? ¿Quiénes eran los apóstoles? Simples pescadores, cobradores de impuestos, aquellos que todo el mundo rechazaba. Es más, cuando Pedro empieza a predicar en el libro de Hechos, lo que hacen los fariseos, primero antes de enojarse, es sorprenderse, porque dicen, ¿cómo es posible de que este hombre ignorante, sin letras, sin palabra, predique de tal manera? Se sorprenden, ¿de dónde tiene este poder este hombre ignorante? Este pescador, ¿de dónde puede hablar él de tal manera y con tal autoridad? Esta era la clase de gente que el Señor llama. Estos eran los apóstoles. ¿Tú qué dirías de ellos? Si tú tuvieras que elegir a alguien para llevar el mensaje de Dios a todo el mundo, ¿escogerías estos 12 pescadores del lugar más pobre, del peor lugar de Jerusalén, ahí de Galilea? ¿Los escogerías a ellos? Como una semilla de mostaza, mis hermanos. Estos mismos hombres que uno diría vulgos, sin letras, de la peor calaña, cobradores de impuestos, pescadores. Estos mismos hombres más adelante en Hechos 17:6 se dice que estos trastornaron el mundo. Por ellos, sino por el poder que actuaba en ellos. Como una semilla de mostaza, mis hermanos. ¿Qué era la iglesia, mis hermanos? ¿Qué era la iglesia? ¿Qué era el pueblo del Señor frente al Imperio Romano? El imperio más poderoso que había conocido el mundo. Digan ustedes, ¿qué era la iglesia frente al Imperio Romano? No era nada. Era como una semilla de mostaza. Era algo insignificante. Roma puso todo su poder, toda su fuerza en destruir al Imperio Romano. Roma pensó que destruyendo la palabra, destruyendo a sus líderes, iba a acabar con el Imperio Romano. Roma agarró a Pedro, lo crucificó bajo cabeza, según la tradición, agarró a Pablo y lo decapitó y pensó que estaban venciendo. Y tú, si fueras, humanamente verías y dirías, oh no, esto ya ha caído, ¿cómo van a avanzar los creyentes? Mira que ya no está Pedro, mira cómo ha muerto Pablo. Tú ante tus ojos dirías, todo está perdido, somos tan insignificantes, somos tan débiles, ¿qué podemos hacer contra este imperio romano? Pero miren la historia, mis hermanos. Roma cayó y pasó a la historia, y la iglesia de Cristo sigue avanzando hoy con fuerza. ¿Por qué dice la palabra que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo? Como una semilla de mostaza, mis hermanos. Es como una semilla de mostaza. ¿Cómo está tu vida ahora, mi hermano? ¿Cómo están nuestras vidas? Tú quizás puedes ver que todo a tu alrededor es pequeño. Aún en tu vida puede ser algo pequeño. Cuando venimos a Cristo, mis hermanos, es como que el Señor planta esa semilla del Evangelio en nosotros. Y puede que sea una semilla pequeña. Y aquí hay un principio también para nuestra vida. De verdad,
el Señor viene a nuestra vida y esa semilla tiene que crecer. Y con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, esa semilla puede crecer para que llevamos mucho fruto. Mi hermano, ¿cómo está tu actuar y cómo está tu vida cristiana? Aquellos que están sirviendo al Señor. Algunos pueden pensar que no están haciendo gran cosa. Algunos pueden ver que yo no puedo hacer nada para el Señor. Pueden pensar que yo no estoy haciendo ninguna diferencia. Pueden pensar que con su servicio no es nada. Pero mis hermanos, es como una semilla de mostaza. Tú no sabes lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Quizás tú ya estás cansado, mi hermano, a veces de predicarle a alguien, tú ya estás cansado de compartir el evangelio, tú ya estás cansado de esforzarte en tu casa o en tu familia y pareciera que no da fruto, pero mi hermano, no te olvides nunca, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Va a parecer insignificante, pero el Señor puede dar el crecimiento. No olvidemos, mis hermanos, que no depende de nosotros. Volviendo a ese árbol allá de rey Nabucodonosor, ¿de quién es el reino? ¿De quién es el poder? ¿De quién es la gloria? ¿Quién es el que hace? ¿Quién es el que deshace? Es Dios mismo. No lo olvidemos eso, mis hermanos. Hoy día memorizábamos una parte del Padre Nuestro y el Padre Nuestro justamente termina con esa idea, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos estaba mostrando esto, mis hermanos. No temamos cuando el Señor nos llama, mi hermano, a servir o a predicar a alguien, donde el Señor nos lleve. Puede que tú parezcas una pequeña semilla de mostaza, pero estamos en las manos del Señor. Esto es algo muy importante que tenemos que entender de esta parábola, mis hermanos. Es como una semilla de mostaza. Y con esta idea, mis hermanos, viendo esta parábola y confiando en lo que el Señor hace, el reino que el Señor está haciendo, esto nos lleva a ver también un par de parábolas más. Y son parábolas bastante chiquititas, que es más, están juntas en un par de versículos y se encuentran también aquí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13. Y quisiera que saltemos un poquito a Mateo capítulo 13 y vamos a ver un par de parábolas que aparentemente pareciera una, pero realmente son dos. Así que vamos a saltar un poquito más y vamos a saltar estas dos parábolas en Mateo capítulo 13, del 44 al 46. Y uniendo esto con lo que hemos visto, mis hermanos, Dios es quien gobierna el mundo, Él controla todo y estamos en sus manos. Y estas parábolas tienen que ver también con lo que es más importante en esta vida. ¿Qué es lo más importante en esta vida, mis hermanos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo más importante en esta vida que tú tienes? Esto me hace recordar a una historia. Esto pasó hace un par de años, hubo un descubierto arqueológico, ¿no? Como ustedes saben, ya hace mucho hubo una erupción volcánica en Pompeya. No sé si ustedes han visto en Pompeya, Italia, en esa zona de Pompeya, cuando erupcionó un volcán, pues sepultó a toda una ciudad romana y encontraron los cuerpos, algunos petrificados, otros así conservados como esqueletos. Y bueno, en esta tragedia de Pompeya, hace unos años, se hizo un descubrimiento bastante interesante, ¿no? Se hizo un descubrimiento de el cuerpo de una mujer que obviamente esta mujer, al parecer, amaba sus joyas o sus riquezas por encima de todo. Al parecer, esta mujer, mientras estaba sucediendo la erupción volcánica y la gente huía, y mientras caía pues las cenizas en ese momento ahí en Pompeya, en todo este tema, ella decidió correr al puerto, no se dirigía al puerto para escapar y salir de la ciudad, salir de la zona. Y bueno, de eso de hecho fue bastante inteligente. Pero al parecer esta mujer era rica, así que se retrasó lo suficiente como para recoger tantas joyas como pudiera. Así que empezó esta mujer a llenarse de joyas, así un montón de anillos, a ponerse joyas por acá, y empezó a tratar de llenarse de joyas lo más que pudo. Así que tuvo sus zarcillos, sus joyas, todo lo que podía, trató de agarrar todas sus joyas, todo lo que tenía a la mano, y trató de cargar todo lo que encontraba antes de irse. Lo malo es que al perder tiempo en hacer eso, le alcanzaron pues los gases tóxicos y terminó muriendo. Ahora, ¿cómo sabemos esta historia y que esto pasó, no? Porque hace un par de años, justo en esa excavación, pues encontraron esta mujer, ¿no? Y la encontraron justo acá, y si uno se da cuenta, es justamente el hecho. Esta mujer se dirigía hacia el puerto, pero si uno puede ver, por ejemplo, por acá, y si ven las manos, bueno, acá no se puede notar, estaban llenas de anillos, zarcillos, y estaba tratando de cargar toda su riqueza.
Cuando uno ve esto, realmente la riqueza que se encontró en esta mujer está valorada en miles de dólares. O sea, la mujer trató de agarrar todo lo que podía en el momento que ella salía y que ella corría, ¿no? A esta mujer se le conoce como la mujer de los anillos, ¿no? Así la conocen en la arqueología en Pompeya. Y esto nos hace pensar en una pregunta que solo el Señor Jesús podría hacer. Una pregunta que trasciende y que solo el Señor podría hacer, que está en Mateo 16:26. Y quisiera que lo veamos juntos, está aquí en la pantalla. Este versículo dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué le aprovecha al hombre, mi hermano? Ganar todas las riquezas de este mundo, ganar todo el poder de este mundo, si pierde su alma. Esta pregunta solamente podía salir de la boca del Señor. Solamente podía salir de la boca de aquel que conoce dónde están las riquezas de este mundo, dónde está el último gramo de oro que va a ser encontrado, dónde está toda la plata que se usa en el Génesis. Solo podría salir de la boca de aquel que sabe dónde está el último tesoro por descubrir y que por eso él podría poner en un lado de la balanza todas las riquezas y el poder de este mundo y en el otro lado de la balanza el alma del hombre. Y él le hace esta pregunta: ¿de qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Es una pregunta ante la que estamos todos. Él podría decir claramente, en otras palabras, aquel que pierde su alma por las riquezas y el poder de este mundo es sencillamente el rey de los tontos. Él puede conocer, y aquel que lo hizo todo sabe cuál es el valor del alma. Algo que se repite mucho en seminario, parecería simplemente una frase hueca, pero es una realidad cuando dicen, ¿no?, que el alma, un alma del hombre vale más que todo el mundo. Y eso parecería una frase que se repite constantemente, pero eso es una verdad. Jesús lo dijo. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Te has puesto a pensar en el valor de tu alma? ¿Hacia qué estás siguiendo? ¿Hacia dónde estamos siguiendo? Y esto nos lleva a pensar en esta parábola que el Señor Jesucristo contó. Después de haber hablado acerca del reino, la semilla de mostaza, Él cuenta esta parábola, ¿no? Y nos lleva nuevamente a ver este versículo, ¿no? Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice la palabra de Dios: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y le esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué está diciendo el Señor con respecto a esta parábola? El Señor Jesucristo estaba contando algo que era muy común en el tiempo de Jesús. Era muy común en el tiempo de Jesús. ¿Qué pasaba? Jesús no estaba contando algo que era ajeno a ellos. ¿Qué es lo que sucedía en la antigüedad? En la antigüedad no existía de manera muy, accesible los bancos o una bóveda donde tú podrías guardar tu riqueza. Entonces, ¿qué hacían los antiguos para guardar sus riquezas? Correcto, las enterraban. Los antiguos, para guardar sus riquezas, buscaban un lugar en su tierra que era bastante oculto y ahí escondían y enterraban sus riquezas. Y solamente sacaban lo necesario para ir al mercado, cambiarlo por dinero, comprar y abastecerse de lo que necesitaban. Y todo el resto lo ocultaban y generalmente era bajo tierra en un lugar donde ellos conocían. Ahora, ¿qué pasaba? Muchas veces en esa zona de Palestina, como ustedes saben, era muy común la guerra. Así que la gente escondía también sus riquezas para que cuando entraran, por ejemplo, los soldados y querían saquear la casa, todo lo que encontraban, no encuentren las riquezas. Así que los escondían. Pero sucedía algo que era muy común. Muchas veces el dueño de las riquezas moría sin decirle a nadie dónde había enterrado el tesoro.
Esto era algo muy común. Muchas veces, quizás el padre de la familia, por alguna enfermedad o por la guerra o por alguna situación, terminaba muerto sin haberle dicho a la familia dónde había enterrado todo el tesoro. ¿Se imaginan a la familia y todo el mundo buscando dónde enterró papá el tesoro, no dónde lo enterró? Y esto era algo muy común. Era algo muy común y algo pasaba mucho allá en la tierra palestina. Es por eso que muchas veces cuando la gente compraba un terreno, a veces cuando estaba arando, cuando estaba surcando, terminaba encontrándose con el tesoro que otro había escondido. Tanto es así que, por ejemplo, en el caso de los judíos, entre los rabinos, hasta había una norma escrita sobre eso, no era una regla muy sencilla. En el caso del tesoro escondido, pues ellos decían, ¿no? El tesoro es de quien lo encuentra. ¿Se lo encontró? Suyo. Porque esto era algo muy común, era algo que pasaba y de repente te podía cambiar la vida de la noche a la mañana, ¿no? Dependiendo del tesoro que tú encontrabas. Y viene Jesús y cuenta, ¿no? Miren, el reino de los cielos es semejante a este suceso. Tú andabas arando por el campo, un hombre anda arando por el campo, o sea, haciendo su vida, sembrando, tratando de salir adelante, tratar sustento, cuando de repente se topa con un tesoro. Y entonces lo esconde de nuevo gozoso y va todo lo que tiene, vende todo lo que tiene para comprar ese campo, para hacerse de ese tesoro. Esto es algo muy común y el punto de esta historia es bastante claro. El punto de esta historia es bastante claro. ¿Cuál es ese tesoro? ¿Cuál es ese tesoro? ¿Qué es el tesoro importante y este tesoro grande que este hombre encuentra? Existen muchas personas, mis hermanos, muchas personas que encuentran la gracia de Dios y se aferran a ese invalorable tesoro de salvación. Y hay personas que sucede como en este caso de este hombre que estaba arando su terreno. Estas personas quizás no están mirando o no están buscando, pero aún así, en un momento determinado, descubren el amor y el poder de Dios y ellos entregan todo y dejan todo a fin de tener este tesoro, a fin de aferrarse a Dios. Eso es lo que sucede muchas veces, mis hermanos. La pregunta es, ¿cómo llegaste tú a Cristo? Muchos quizás llegaron a Cristo de esta forma y muchos entraron en el reino de esta forma. Muchos quizás no estaban buscando al Señor. Muchos quizás simplemente vinieron a la iglesia obligados. O quién sabe qué te trajo a esta iglesia, quizás siguiendo a una persona. ¿Qué fue lo que te trajo a esta iglesia? ¿Qué fue lo que te trajo a escuchar el evangelio? Quizás tú estabas haciendo alguna otra cosa y de repente Dios te encuentra y te topas con este tesoro. Y dice la Biblia que tú reconoces, esta persona reconoce que es un tesoro y deja todo para conseguir ese campo y para tomar ese tesoro. ¿Qué es lo más importante en esa vida? El tesoro. Ese verdadero tesoro. Ese tesoro del evangelio, ese tesoro de Cristo. Y esta gente en algún momento llega a conocer la gracia de Dios. El Señor los encuentra, el Señor los trae. ¿Cómo es que tú viniste a Cristo? Es la pregunta. ¿Puede que hayas venido de esta forma? ¿Fuiste tú acaso el que estaba siguiendo su vida y de repente en algún momento Dios se topó contigo, encontraste ese tesoro y viniste a Él? ¿O puede que te estés encontrando con ese tesoro, pero no estés dispuesto a dejarlo todo por Él? Y esta parábola tiene relación con otra parábola, la del versículo siguiente. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Esta es la segunda parábola y es bastante similar a la primera. Pero ¿cuál es la diferencia principal entre esta y la otra? ¿Encuentran la diferencia? Parecieran bien similares, pero hay una diferencia sutil. Cierto, en la primera parábola, el hombre se encuentra con el tesoro mientras estaba arando, no lo esperaba. Pero en esta segunda parábola, la diferencia está en que este mercader estaba buscando. Estaba buscando. Este mercader era un hombre que sabía el valor de las perlas y estaba buscando. Y entre todo lo que tenía, nada le satisfacía. No había encontrado la perla perfecta, no había encontrado la satisfacción. Y así que él empieza a buscar.
hasta que de repente encuentra esa perla preciosa, esa perla de gran precio, y vende todo el resto de perlas y se queda solo con esa perla preciosa. ¿Qué es esto, mis hermanos? El punto de esta historia, y qué nos muestra el Señor acá. Claramente la enseñanza es muy similar a la de arriba. Hay otros que están anhelando y buscando encontrar a Dios. Hay algunos en los cuales el Espíritu Santo de Dios está tocando su corazón y nada de lo que tiene hasta ahora les satisface. No se contentan con medias verdades, no se contentan con una religión vacía, no se contentan con meras respuestas humanas, sino que el Espíritu Santo de Dios está en su corazón tocando, llevándolo a buscar esa verdad. No se contentan con lo que este mundo les puede dar, sino que están buscando diligentemente la verdad. Y puede que aquí haya alguno que realmente esté buscando. Como dijo el Señor Jesús, el que busca, halla. Y uno puede encontrarse en ese momento con esta perla de gran precio. Y en ese momento, ¿qué hace este hombre? Agarra esa perla que encuentra, la perla de gran precio, rechaza el resto y compra esa perla. Es lo que hace aquel que realmente viene a Cristo y entiende el Evangelio y entiende la verdad. Abandona todas nuestras falsas ideas, abandona todo lo que pensábamos antes, abandona las ideas con las que venimos y tomamos esa verdadera perla de gran precio cuando encontramos y entendemos el Evangelio de Jesucristo. Es como un hombre que agarra esa perla, que encuentra esa perla de gran precio y eso llena por completo su vida. Ahora es muy curioso que el Señor utilice también este símbolo de la perla, ¿no? En el mundo antiguo las perlas eran muy valoradas. Es más, las perlas tenían más valor de lo que tienen valor ahora. Por una razón, ¿no? Primero porque las perlas eran muy difícil conseguirlas. No era como ahora, ¿no? Que tenemos todos los equipos, hasta se siembran perlas, ¿no? En la antigüedad una persona tenía que sumergirse para tratar de encontrar esas ostras. Y por la presión y la profundidad, muchas veces la gente moría. O si no moría, terminaba con problemas de salud muy graves, ¿no? Arruinaban su salud tratando de conseguir estas perlas. Y es por eso que eran muy valiosas. Y algunas de estas perlas bastante bellas se las conocía justo con ese nombre, perlas de gran precio o perlas que no tenían precio. Era algo muy valioso, era algo muy valioso. Por otro sentido, la perla es bastante particular porque si ustedes ven a una perla, la perla quizás es la única gema que es producida por un organismo vivo. Ustedes saben cómo se producen las perlas, ¿verdad? El formamiento de una perla es algo bastante peculiar. Lo que sucede en la ostra de la perla se forma cuando a la ostra se le mete alguna impureza. Puede ser una piedra, un grano de arena, y eso se le mete a la ostra y le empieza a causar demasiado dolor. Le empieza a causar demasiado dolor, tanto es así que lo que hace la ostra para tratar de calmar ese sufrimiento es lo recubre. Y lo va recubriendo y recubriendo hasta que se convierte en una perla. Ahora, esto nos muestra también quizás un similar con lo que nosotros podemos ver en la vida cristiana, ¿no? Jesucristo es como esa perla de gran precio, mis hermanos. Cuando vemos a nuestro alrededor, ¿qué fue aquello que nos causó la salvación, ¿no? Justamente como una perla. Vemos dentro del sufrimiento del Señor Jesucristo y ese hecho de que Él se entregó en nuestro lugar, que hoy podemos tener vida eterna. De la misma forma, hoy, mis hermanos, podemos tener vida eterna por el sufrimiento y por la muerte de Cristo. Hoy tú puedes venir, tú puedes tomar esa gran perla de gran precio. La pregunta es, ¿tú ya has tomado esa perla de gran precio? ¿Conoces realmente el Evangelio? Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿no? En 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en un vaso de barro, ¿no? En un vaso de barro. Es un tesoro tan grande este tesoro del Evangelio. ¿Ya has tomado tú el tesoro del Evangelio? El sacrificio de Cristo hecho por ti. ¿Qué estás esperando? Es la pregunta. ¿Qué esperas por tomar esa perla de gran precio? ¿Qué esperas para tomar ese regalo de Dios que el Señor te ha entregado a ti? Es una pregunta muy importante, ¿no? Y volviendo a nuestra historia, ¿no? El Señor Jesús contaba esta parábola. ¿Dónde está nuestro tesoro, mis hermanos? ¿Dónde está nuestro corazón? Mucha gente puede poner su mirada, como vimos en la parábola anterior, en las cosas de este mundo, pero el Señor nos llama a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Mucha gente puede estar empecinada, quizás tú estás empecinado en buscar las riquezas y la gloria de este mundo, pero sabes una cosa, todo esto va a pasar. El Señor nos llama a buscar aquello que permanece para siempre.
Mateo 6, 19 al 21, mis hermanos, es un pasaje que quizás todo el mundo lo ha escuchado y lo conocemos, pero quisiera que lo leamos juntos. Mateo 6, 19 al 21, ¿no? Hay un pasaje en el cual el Señor dice algo. Mateo 6, 19 al 21. Si lo tiene ahí en su Biblia, leámoslo juntos, por favor. Dice la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón ahora? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? El Señor dice: buscad ese verdadero tesoro y esa perla de gran precio. Él es el único que puede darnos vida eterna, salvación, paz. Es lo que estás buscando. ¿En dónde estás ahora? Aferrándote a las cosas de este mundo. El Señor nos llama a venir a Él. La pregunta es: ¿hemos encontrado esa perla de gran precio? ¿Hemos encontrado ese tesoro en Jesucristo? Es mi anhelo, mis hermanos, que todos puedan encontrar y puedan realmente dejar todo por venir a Cristo Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar en esta mañana. Dios Todopoderoso, eterno Padre, gracias, oh Señor, por tu infinito amor mostrado en Cristo Jesús, porque realmente podemos confiar en ti, Señor, en que tú tienes control de todo, tal como lo vemos en tu palabra. Oh Dios mío, aunque las cosas parezcan pequeñas a nuestro alrededor, tú realmente estás gobernándolo todo, Señor, y tú tienes control de este mundo. Gracias, Señor, porque tú un día nos has llamado a ti, y porque, Padre Santo, tú te nos muestras a nosotros como un tesoro, como una perla de gran precio, Señor. Tú muestras el Evangelio, Padre Santo. Pon en nosotros, Señor, ese corazón y ese entender, Padre, de que realmente qué ganaremos, Señor, si perdemos, Señor, nuestra alma. Así ganemos todo el mundo si perdemos el alma. ¿De qué nos aprovecha, Señor? Señor, si hay muchas personas que aún están aferradas a las cosas de este mundo, Padre Santo, tú abres su corazón y tu entendimiento con el Espíritu Santo para que ellos entiendan dónde está el verdadero tesoro, Señor. Aquello que es lo más importante, Padre Santo, el venir a ti. Solamente tú eres esa perla de gran precio, Señor, y ese tesoro que puede llenar por completo toda nuestra vida, Señor. Solo en ti hay palabras de vida eterna, Padre. ¿A dónde más podemos ir si no es a ti, oh Señor? Y tú nos estás llamando en todo momento. Tú nos estás esperando y llamando en todo momento y nos dices: venid a mí, Señor. Y Padre Santo, tú toca la vida, Señor, el corazón de aquellos que quizás no han venido aún a ti. Y solamente el entendimiento de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo lo puede hacer. El entendimiento, Señor, del Evangelio. Tú toca cada vida, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque tú has permitido que un día conozcamos ese gran tesoro, Señor, y esa perla de gran precio, y podemos estar delante de ti como hijos tuyos, Señor. Y aunque este reino, Padre, parezca insignificante, es un reino que tú lo estás sembrando para tu gloria, Señor. Y un día tú vendrás, Señor, a cegar y a llevar mucho fruto. Y en ti confiamos, oh Padre, y te agradecemos por la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te damos toda gloria y todo honor a ti, oh bendito Padre, y te adoramos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.